Eres mentalmente débil y lo sabes, y la razón por la que estás leyendo este guión ahora es porque estás cansado de ser dominado por tus propios pensamientos, cansado de prometer fortaleza mental cada lunes y romper esa promesa cada martes cuando aparece la primera dificultad, cansado de ver tu mente traicionarte cuando más lo necesitas, cansado de ser prisionero de sofisticadas excusas que tu cerebro genera para justificar la inacción. Y hoy te diré verdades brutales que dolerán como un hierro candente en la carne, pero que construirán lo que la motivación barata de Internet nunca construyó. Le mostrará cómo Theodore Roosevelt convirtió una mente débil y un cuerpo enfermo en una fortaleza mental inquebrantable. No a través del pensamiento positivo, sino a través de una disciplina diaria que no negocia con el dolor. No a través de declaraciones motivacionales, sino a través de acciones brutales, cuando cada célula del cuerpo gritaba que parara. Duele escuchar esto porque has pasado años creyendo que la transformación mental proviene de una visión mágica, de un momento de claridad inspiradora, del video correcto en el momento correcto. Pero la verdad que te hará libre es que la fuerza mental se construye igual que la fuerza física, a través de la resistencia progresiva, a través de hacer lo que duele todos los días, eligiendo el malestar intencional cuando sería infinitamente más fácil elegir el consuelo destructivo. Y sabes que tengo razón porque has probado la versión falsa. Has consumido 1000 videos motivacionales que te hicieron sentir bien durante 10 minutos, pero no cambió absolutamente nada. En tu realidad, ya has coleccionado frases inspiradoras que guardaste y olvidaste. Ya prometiste un cambio radical que duró 3 días antes de regresar a los mismos patrones patéticos que te trajeron hasta aquí. La mayoría de las personas morirán con una mente débil. Pasarán toda su vida dominadas por pensamientos que ellos mismos crearon. Serán esclavos de emociones fluctuantes e impredecibles. Tomarán decisiones basadas en cómo se sienten en el momento en lugar de lo que saben que es correcto. Y mirarán hacia atrás, a la edad de 70 años, y se darán cuenta de que fueron prisioneros de sus propias mentes durante 5 décadas enteras, que podrían haber construido algo significativo, pero eligieron la comodidad antes que el crecimiento, la tranquilidad antes que la fuerza, las excusas antes que la disciplina. Y la única diferencia entre estas personas y los demás, el 1% que verdaderamente forja una mente inquebrantable, no es la inteligencia natural, no es la ausencia de miedo, no es el privilegio genético de nacer mentalmente fuerte. Es la elección brutal y diaria de hacer lo que hay que hacer, incluso cuando la mente ofrece 1000 razones racionales para no hacerlo. Es la decisión consciente de dominar los pensamientos en lugar de ser dominados por ellos. Es el compromiso inquebrantable de construir a través de la adversidad en lugar de huir de ella. Y si estás listo para dejar de ser mentalmente débil, si estás listo para declarar una guerra total a la parte tuya que elige la comodidad antes que el crecimiento, suscríbete a este canal, porque te voy a equipar con los mismos principios brutales que Roosevelt usó para transformar a un niño asmático que casi muere varias veces antes de los 10 años en uno de los hombres mental y físicamente más fuertes de la historia de Estados Unidos. Y no será cómodo, no será rápido, no será fácil, pero te transformará en alguien con quien finalmente puedes respetar cuando te miras al espejo, a alguien que te controla. Su mente, en lugar de ser controlado por ella, en alguien que actúa basándose en principios y no en sentimientos. Hay un camino diferente, un camino que la mayoría nunca elige porque duele demasiado, porque requiere una honestidad demasiado brutal, porque expone todas las mentiras reconfortantes que te dices a ti mismo, pero es el único camino que realmente funciona. Es el único método que construye fuerza permanente en lugar de motivación temporal. Y te guiaré a través de él sin ablandarte, sin adaptarte a una versión más cómoda. Porque las versiones diluidas producen resultados diluidos y ya has probado la versión fácil y sabes que no funciona. Y antes de que pienses que esto es solo otro contenido genérico de desarrollo personal, lleno de promesas vacías y pasos fáciles, déjame ser brutalmente claro ahora mismo. Esto no es autoayuda superficial. No te voy a dar 3 técnicas mágicas para una paz mental instantánea. No te voy a prometer que mañana te despertarás sintiéndote zen y equilibrado.
Porque estas cómodas mentiras son exactamente lo que te mantiene atrapado en el ciclo de comenzar fuerte el lunes y rendirte por completo el jueves. La industria del desarrollo personal te ha vendido la peligrosa idea de que la transformación mental es una cuestión de encontrar la meditación correcta, el mantra correcto, la técnica de respiración correcta. Y el resultado devastador es que recolectas herramientas pero no construyes fuerza. Experimentas con métodos, pero no desarrollas disciplina. Buscas una solución externa a un problema que es fundamentalmente interno y que solo puede resolverse mediante un trabajo brutal que nadie puede hacer. Está más allá de lo que puedes hacer. Theodore Roosevelt no pudo darse el lujo de elegir una mente fuerte. Nació con un cuerpo tan débil que los médicos dijeron que probablemente no viviría hasta la edad adulta. Un asma tan grave que pasaba noches enteras luchando por respirar. Un corazón que los médicos consideraban defectuoso y peligrosamente frágil. Y fácilmente podría haber aceptado el papel de víctima permanente. Podría haber vivido una vida cautelosa y protegida. Podría haber usado sus condiciones médicas como una excusa perpetua para no hacer nada difícil. Pero tomó una decisión que el 99% de las personas nunca toma. Decidió preferiría morir. Construyendo fuerza en lugar de vivir prisionero de la debilidad, entendió el principio fundamental que aún hoy separa a los mentalmente fuertes de los mentalmente débiles, que la adversidad no destruye a los guerreros, sino que revela quiénes son, que el dolor no es enemigo del progreso, sino una herramienta esencial para la forja, que el malestar no es signo de error, sino signo de crecimiento. Y en lugar de buscar consuelo y seguridad, atacó la debilidad con total ferocidad. Entrenaba físicamente todos los días, incluso cuando sus pulmones ardían y su cuerpo rogaba parar. Boxeaba. Incluso cuando fue brutalmente golpeado, escaló montañas incluso cuando la altitud se hizo demasiado alta. Respirar es casi imposible, porque entendió que una mente fuerte no se construye a través de la comodidad, sino enfrentando repetidamente lo que más deseas evitar, haciendo lo que duele cuando sería infinitamente más fácil detenerlo, eligiendo deliberadamente las dificultades cuando hay consuelo disponible. Y aquí está la verdad que la cultura moderna de comodidad constante no quiere que descubras. Cada vez que eliges la facilidad sobre el desafío, estás votando por tu propia debilidad mental. Cada decisión de quedarte en la cama cuando suena la alarma es un entrenamiento de indisciplina. Cada momento de procrastinación fortalece el patrón de escape. Cada excusa aceptada es un ladrillo en la prisión mental que estás construyendo a tu alrededor. La comodidad no construye el carácter, sino que lo erosiona lentamente. Como el agua erosiona la piedra, la tranquilidad no fortalece la mente, sino que la suaviza progresivamente hasta que te vuelves incapaz de afrontar cualquier adversidad. En realidad, es como un músculo que nunca se utiliza. Se atrofia, se desgasta, muere, y te vuelves cada vez más débil mentalmente, cada vez más dependiente de las condiciones perfectas, cada vez menos capaz de actuar cuando la vida inevitablemente se vuelve difícil. Así que esto es lo que voy a hacer. Te mostraré exactamente cómo forjar una mente que la adversidad no rompa. No la versión de Instagram donde todo parece estético e inspirador, sino la versión brutal y realista que realmente funciona cuando llegan las tormentas. Te enseñaré cómo desarrollar un control mental tan profundo que los pensamientos no te dominen, sino que te sirvan. Cómo construir una disciplina tan sólida que la motivación se vuelva irrelevante. Cómo convertir el dolor de un enemigo en un aliado. Y será extremadamente incómodo. Va a desafiar cada creencia reconfortante que tengas sobre la fuerza mental. Va a exponer cada mecanismo de escape que uses. Va a revelar cada versión sofisticada de excusa que creaste. Pero si te quedas hasta el final, si realmente aplicas estos principios sin diluirlos a una versión más aceptable, construirás una base interna que nada ni nadie puede destruir. Una fuerza mental que te sostiene cuando todo lo externo se desmorona. Un carácter forjado en la adversidad que es infinitamente más valioso que 1000 momentos de inspiración temporal que te hacen sentir incómodo. Sentirse bien, pero no cambiar nada permanentemente.
La disciplina mental es hacer lo que hay que hacer, sin importar lo que tu mente esté gritando en ese momento. Y esta es una verdad que la mayoría absoluta de las personas no quieren aceptar porque prefieren creer que necesitan un estado mental perfecto antes de actuar. No necesitas claridad mental para comenzar. Necesitas disciplina para comenzar a pesar de la confusión mental. No necesitas motivación interna para ejecutar. Necesitas compromiso para ejecutar. A pesar de la resistencia interna, duele escuchar esto porque has pasado años esperando el día en que finalmente te sientas listo. Donde sea negativo, los pensamientos desaparecerán mágicamente. Donde desaparecerán las dudas, se evapora naturalmente. Pero la brutal verdad es que ese día nunca llega, porque una mente fuerte no es la ausencia de pensamientos negativos, sino la capacidad de actuar a pesar de ellos. No es la eliminación de las dudas, sino la capacidad de seguir adelante con las dudas presentes. No es un estado permanente de claridad, sino la disciplina de hacerlo, incluso en la niebla. ¿Cuántas veces has esperado para sentirte mentalmente preparado y nunca lo has hecho? ¿Cuántos proyectos has pospuesto esperando un momento de inspiración cristalina? ¿Cuántas acciones necesarias no has tomado porque tu mente ofreció resistencia y aceptaste esta resistencia como verdad absoluta? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque esperaste a que tus pensamientos se alinearan perfectamente? Lo ves cada vez que te paralizas por el sobreanálisis, cada vez que tu mentira genera escenarios. Lo catastrófico y lo crees como si fuera una profecía inevitable. Cada vez que aparece un pensamiento de duda y lo tratas como una señal para parar en lugar de una señal para continuar. Y cada vez que permites que los pensamientos dicten tus acciones, entrenas la dependencia mental. Fortaleces el patrón de ser esclavo de tu propia mente. Construyes una prisión donde los pensamientos son guardias y eres un prisionero permanente que nunca escapa porque nunca lo intentas. Y esto se acumula año tras año hasta que miras toda tu vida y te das cuenta de que has sido dominado por pensamientos que tú mismo creaste, sobre los cuales podrías haber actuado 1000 veces, pero elegiste obedecer a la mente en lugar de mandarla. Y he aquí por qué la disciplina mental independiente del estado emocional es tan difícil de desarrollar. Su mente evolucionó para conservar energía y evitar el peligro. Es esencialmente una máquina de supervivencia, no una máquina de crecimiento. Por lo que cada vez que intenta hacer algo difícil o incómodo, su mente inmediatamente activa sistemas de defensa. Genera pensamientos de duda que parecen intuiciones profundas, pero que son solo sofisticados mecanismos de escape. Crea escenarios negativos que parecen análisis prudenciales, pero que son solo miedo disfrazado de sabiduría. Produce sentimientos de incomodidad que parecen señales importantes, pero son solo resistencia natural al crecimiento. Y los mecanismos son increíblemente convincentes. Son inteligentes, son seductores. No te das cuenta de que estás siendo manipulado por tu propia mente. Crees genuinamente que los pensamientos negativos son reflejos precisos de la realidad, cuando en realidad son solo patrones de protección automáticos que no distinguen entre el peligro real y el malestar creciente. Tu cerebro trata el malestar por hacer algo nuevo de la misma manera que trata la amenaza de un depredador. Activa los mismos sistemas de alarma, genera la misma urgencia de huir, produce la misma sensación visceral que necesitas detente inmediatamente. Y si no entiendes esto, si no reconoces estos mecanismos tal como son, pasas toda tu vida obedeciendo falsas alarmas, huyendo de oportunidades de crecimiento porque la mente confunde crecimiento con peligro, permaneciendo débil porque acepta la resistencia mental como una verdad absoluta en lugar de reconocerla como un mecanismo automático que puede y debe ser ignorado. Hay dos tipos de personas cuando se trata de disciplina mental. Personas débiles que obedecen cada pensamiento que surge, como si los pensamientos fueran mandatos divinos que se deben seguir, que revisan el estado mental antes de cada acción, como si las emociones fueran indicadores confiables de cuándo hacer lo necesario, que negocian con los pensamientos negativos como si la negociación fuera posible, pasan vidas enteras prisioneros de su propia mente, esperando el día en que los pensamientos finalmente apoyen sus acciones, cuando ese día nunca llega porque los pensamientos siempre ofrecerán resistencia al malestar,
terminan siendo espectadores de sus propias vidas, observando oportunidades. Pasan mientras la mente ofrece excusas cada vez más sofisticadas sobre por qué no es el momento adecuado. Y luego, hay personas fuertes que entienden que los pensamientos son eventos mentales, no verdades absolutas, que reconocen la fortaleza mental como una señal de crecimiento y no una señal de detenerse, que han desarrollado la habilidad brutal de hacer exactamente lo contrario de lo que la mente sugiere cuando la mente te mantiene débil. No esperan pensamientos positivos antes de actuar porque entienden que la acción crea pensamientos positivos y no al revés. No consultan las emociones antes de tomar decisiones importantes porque entienden que las emociones son terribles. Asesores para metas a largo plazo. No se detienen cuando la mente grita que se detenga porque entienden que este grito es exactamente donde se forja la fuerza. Y la diferencia entre estos dos grupos no es que los fuertes no tienen pensamientos negativos, no es que naturalmente tengan más confianza, no es que nacieron con mentes más cooperativas, es que han tomado una decisión consciente de que no serán comandados por pensamientos automáticos, que harán lo que sea necesario sin importar la resistencia mental, que construirán a través de acción consistente, incluso cuando cada pensamiento se opone. Theodore Roosevelt tenía una mente que constantemente le advertía sobre los peligros del ejercicio físico debido a su corazón débil. Los médicos habían programado esta preocupación profundamente en su psique. Fácilmente podría haber obedecido estos pensamientos cautelosos y vivido una vida limitada, pero tomó una decisión brutal de ignorar las advertencias mentales y entrenar de todos modos, para hacer exactamente lo contrario de lo que sugería el miedo, para actuar como si su cuerpo fuera fuerte, incluso cuando su mente insistía en que era débil, y el resultado fue una transformación completa, no solo de su cuerpo sino de su mente. Se demostró a sí mismo que los pensamientos de limitación eran mentiras, que las alertas mentales eran sobreprotecciones innecesarias, que la acción valiente a pesar del miedo genera una confianza real de que ninguna afirmación, lo positivo, nunca se construiría. Así que esto es lo que haces. No consideres hacer, no pienses en hacer. Haz. Identifica la próxima acción necesaria que estás postergando debido a la resistencia mental. Podría ser difícil llamar a lo que estás evitando. Podría ser un entrenamiento que te estás saltando. Podría ser un trabajo que estás postergando. Podría ser una conversación incómoda que estás posponiendo. Identifica esa acción ahora. Luego cuentas 5, 4, 3, 2, 1 en voz alta y mueves el cuerpo inmediatamente. No le das tiempo a la mente para generar más resistencia. No le das espacio para más análisis. No permites más negociación. Solo 5 segundos y acción. Y será extremadamente incómodo. La mente explotará con objeciones. Generará pensamientos urgentes sobre por qué deberías esperar. Creará sensaciones físicas de ansiedad que parecen signos importantes. Esto es absolutamente normal y esperado. No significa que lo estés haciendo mal, sino que lo estás haciendo exactamente bien, porque estás enfrentando mecanismos de escape que te han dominado hasta ahora. Cuando surgen pensamientos de duda, reconoces en voz alta que esto es solo un pensamiento que no es verdad. Y continúas. Cuando aparece sentimiento de malestar, dices, esto es crecimiento, no es peligro. Y sigue adelante. Cuando quieres parar si te intensificas, recuerdas que en ese momento exacto es donde se forja la disciplina mental y eliges continuar por 5 minutos más. Cada vez que actúas contra la resistencia mental, estás reprogramando el cerebro. Estás enseñando al sistema nervioso que el malestar no es peligro. Estás construyendo evidencia interna de que eres capaz a pesar de lo que dice tu mente. Y esto es revolución personal. Esto es liberación de la prisión mental donde has vivido toda tu vida. Esto es transformación de esclavo de pensamientos a comandante de pensamientos. Y esta batalla nunca termina, pero te vuelves cada vez más fuerte en combatirla, cada vez más rápido en reconocer la manipulación mental, cada vez más capaz de actuar a pesar de cualquier estado interno. Tu mente es un campo de batalla, y necesitas dominar este territorio o ser dominado por él para siempre.
Y esta es una verdad que la mayoría de las personas nunca aceptan porque prefieren creer que los pensamientos son neutrales e inofensivos, cuando en realidad los pensamientos descontrolados son exactamente los que te mantienen débil. No eres víctima de circunstancias externas, sino de pensamientos internos que permites que te dominen. No estás limitado por el mundo físico, sino por el mundo mental que construiste, y que ahora te aprisiona. Duele escuchar esto, porque significa que tienes mucho más control de lo que te gustaría tener. Admítelo, porque si aceptas que mentir es tu responsabilidad, entonces ya no podrás culpar a nada externo. Ya no podrás decir que el mundo es injusto, que otras personas te sabotean, que las circunstancias conspiran en tu contra. Tienes que aceptar la brutal verdad de que permites que pensamientos destructivos te dominen, y eso es elección, no destino. ¿Cuántas veces has dejado que los pensamientos negativos arruinen todo tu día? ¿Cuántas veces has permitido que las preocupaciones por el futuro te paralicen en el presente? ¿Cuántas veces has dejado que los recuerdos de fracasos pasados te impidan volver a intentarlo? ¿Cuántas veces has aceptado el pensamiento de la duda como profecía en lugar de cuestionarlo? ¿Ves esto cada vez que reflexionas sobre un problema en lugar de actuar para resolverlo? Cada vez que los pensamientos ansiosos sobre el futuro te impiden concentrarte en la tarea presente. Cada vez que una voz interior crítica habla y la aceptas como el jurado definitivo sobre tu valor, y cada vez que permites que pensamientos destructivos te dominen sin cuestionarlos, estás reforzando un patrón de debilidad mental. Estás entrenando a tu cerebro para que los pensamientos sean poderosos y tú eres impotente. Estás construyendo la identidad de una persona que está controlada en lugar de una persona que controla, y esto se acumula hasta que ya no te das cuenta de que estás siendo dominado. Hasta que los pensamientos negativos se vuelven tan automáticos que los sientes como parte de quién eres, cuando en realidad son solo patrones que has nutrido hasta que se fortalecen. Y he aquí por qué es tan raro encontrar control mental absoluto. Has sido condicionado desde la niñez a creer que los pensamientos son sagrados, que debes respetar cada pensamiento que surja, que cuestionar los pensamientos es de alguna manera deshonesto o peligroso. La cultura te ha enseñado que los pensamientos son intuiciones profundas que deben ser honradas, cuando en realidad la mayoría de los pensamientos son basura mental. Están reciclando viejas preocupaciones. Están repitiendo miedos infantiles. Están proyectando ansiedades que no tienen base en la realidad presente. Pero tratas cada pensamiento como si fuera un oráculo divino que te da un profundo oráculo. Sabiduría. Así que cuando el pensamiento dice que no eres capaz, lo crees. Cuando el pensamiento dice que todo saldrá mal, lo aceptas. Cuando el pensamiento dice que no es el momento adecuado, obedeces. Y tu cerebro aprende que te ordena. Y tú obedeces. Aprendes que la resistencia mental funciona para mantenerte en la zona de estafa. Fuerte. Aprende que basta con generar un pensamiento lo suficientemente aterrador como para detenerte, y con el tiempo te vuelves completamente dominado por el sistema mental que debería servirte. Pero ahora lo sirves. Consultas los pensamientos antes de cada acción. Como un esclavo, consulta a su amo. Pides permiso mental para vivir tu propia vida. Negocias con la voz interna como si tuviera autoridad sobre ti, cuando en realidad tú tienes autoridad sobre ella. Hay dos tipos de personas cuando se trata de control mental. Personas débiles que están dominadas por cada pensamiento que pasa por su mente, como una hoja es dominada por el viento. Que creen que los pensamientos son reflejos precisos de la realidad, cuando son solo patrones automáticos, a menudo basados en miedos infantiles y condicionamientos pasados, que permiten que los pensamientos negativos gobiernen toda su vida sin siquiera cuestionar la validez o el origen de esos pensamientos. Viven como prisioneros dentro de sus propias cabezas, reaccionando automáticamente a cada fluctuación mental, siendo sacudidos entre la ansiedad y el alivio temporal, sin nunca desarrollar una estabilidad interna real. Terminan sus vidas como espectadores impotentes de un drama mental que ellos mismos crearon y perpetuaron. Y luego hay personas fuertes que entienden que los pensamientos son eventos mentales temporales, no verdades eternas,
que reconocen que pueden observar los pensamientos sin obedecerlos, que han desarrollado la capacidad de cuestionar cada pensamiento en lugar de aceptarlo automáticamente, tratan la mente como una herramienta poderosa que necesita ser dirigida, no como un maestro al que se debe obedecer. No eliminan los pensamientos negativos porque eso es imposible, pero desarrollan la capacidad de continuar actuando, incluso cuando los pensamientos negativos están presentes y gritando. Lo hacen. No buscan la paz mental permanente porque entienden que una mente fuerte no es una mente tranquila, sino una mente que mandas sin importar cuánto ruido haga. Y la diferencia entre estos dos grupos no es que los fuertes tienen mentes más tranquilas, no es que no experimentan pensamientos negativos, no es que son naturalmente más zen, es que tomaron una decisión brutal de no permitir que los pensamientos dicten acciones, de hacer lo necesario sin importar el drama mental que esté sucediendo, de construir una vida basada en valores y principios, no basada en fluctuaciones mentales. En ese momento, Theodore Roosevelt enfrentó pensamientos constantes sobre las limitaciones físicas, sobre los peligros del esfuerzo excesivo, sobre la posibilidad de una muerte prematura debido a un corazón débil. Podría haberse convertido en prisionero de estos pensamientos, podría haber vivido una vida controlada por el miedo mental, pero tomó una decisión consciente de actuar a pesar de los pensamientos, de hacer lo que sabía que era necesario, sin importar las alarmas mentales que sonaran, de fortalecerse a través de la acción incluso cuando la mente argumentaba que la acción era peligrosa, y a través de esta práctica brutal y consistente, no eliminó los pensamientos temerosos, sino que los desarrolló. La capacidad de funcionar perfectamente bien, incluso cuando el miedo estaba presente, se demostró a sí mismo que los pensamientos son sugerencias, no órdenes, que puedes tener pensamientos aterradores y aún así ser valiente, que el control mental no se trata de controlar lo que la mente piensa, sino de controlar lo que haces independientemente de lo que la mente piense. Entonces, esto es lo que debes hacer para comenzar a dominar la mente en lugar de ser dominado por ella. La próxima vez que surja un pensamiento negativo fuerte, y probablemente surgirá en las próximas horas, no lo combatas, no intentes suprimirlo, no intentes reemplazarlo con un pensamiento positivo forzado. Simplemente reconoce en voz alta que tengo el pensamiento de que esto va a fallar, o tengo el pensamiento de que no puedo hacerlo, o cualquiera que sea el pensamiento. Nómbralo explícitamente. Esto crea una separación crucial entre el observador y el pensamiento observado. Luego preguntas en voz alta: ¿este pensamiento es un hecho? ¿Absoluta? ¿O simplemente una posibilidad que mi mente generó? En la mayoría de los casos te darás cuenta de que es una posibilidad, no un hecho. Así que actúas de todos modos, haces exactamente lo que tenías que hacer antes de que apareciera el pensamiento. No porque el pensamiento desapareciera, sino a pesar de que el pensamiento está presente. Y será extraño al principio. Parecerá que estás haciendo algo mal, porque hemos sido condicionados a esperar pensamientos positivos antes de actuar. Pero la verdad es que así es exactamente como se construye el control mental, actuando repetidamente a pesar de los pensamientos, no esperando que los pensamientos cooperen. Cuando surge el pensamiento de duda sobre tu capacidad, aparece y lo haces de todos modos. Estás votando por la versión de ti que no está controlada por pensamientos. Cuando surge el pensamiento ansioso sobre el futuro y te concentras en la acción presente, de todos modos estás desarrollando músculo mental que dirige la atención. Cuando surge el pensamiento crítico sobre fracasos pasados y lo intentas de nuevo a pesar de ello, estás forjando una resiliencia que ninguna afirmación positiva podría construir. Cada acción tomada a pesar de la resistencia mental es un ladrillo en la fortaleza de control mental que estás construyendo. Cada momento en el que observas el pensamiento sin obedecer al pensamiento es un verdadero entrenamiento de fuerza mental. Y con el tiempo te conviertes en una persona que tiene pensamientos en lugar de una persona poseída por pensamientos. Desarrollas la capacidad de funcionar a un alto nivel sin importar la tormenta mental que esté sucediendo. Construyes una estabilidad interna que no depende de que la mente esté quieta, sino de que seas lo suficientemente fuerte
para seguir avanzando, incluso cuando la mente es caótica. La fuerza mental inquebrantable no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo paralizante. Y esta es la verdad suprema que sellará tu transformación o expondrá tu decisión de permanecer débil. Nunca eliminarás el miedo. Nunca dejarás de dudar. Nunca llegarás al punto en el que todo sea fácil y cómodo. Pero puedes construir una mente tan fuerte que funcione perfectamente bien, incluso cuando el miedo grita, que se desempeñe con excelencia, incluso cuando la duda esté presente, que siga avanzando incluso cuando la comodidad sea más atractiva. Eso es mental real. Fuerza. No es una mente tranquila, sino una mente que usted controla sin importar cuánto ruido interno esté sucediendo. ¿Cuántas veces has dejado que el miedo te impida intentarlo? ¿Cuántas veces has permitido que la duda te paralice? ¿Cuántas veces has dejado que la incomodidad te hiciera rendirte? ¿Cuántas veces has tratado el sentimiento de ansiedad como una señal de que debes detenerte, en lugar de una señal de que está creciendo? Ves esto cada vez que quieres hacer algo importante, pero no lo haces porque estás nervioso. Cada vez que aparece una oportunidad, pero retrocedes porque no te sientes preparado. Cada vez que surge un desafío, pero huyes porque da miedo. Y cada vez que permites que el miedo gane, le estás enseñando a tu sistema nervioso que el miedo es peligroso y debe evitarse. Estás reforzando un patrón de escape que te vuelve cada vez más frágil. Estás construyendo una identidad como una persona controlada por las emociones en lugar de una persona que controla las acciones independientemente de las emociones. Y he aquí por qué la fuerza mental inquebrantable es tan rara. La mayoría de las personas piensan que la fuerza mental significa no sentir miedo. Así que esperan a que el miedo desaparezca antes de actuar. Y como el miedo nunca desaparece por completo, nunca actúan. Confunden la ausencia de miedo con coraje, cuando en realidad el coraje es actuar a pesar del miedo. Piensan que las personas fuertes no sienten dudas, cuando en realidad las personas fuertes sienten dudas, pero actúan de todos modos. Creen que la fuerza mental es un estado emocional, cuando en realidad la fuerza mental es la capacidad de funcionar independientemente del estado emocional, por lo que se quedan estancados esperando sentirse valientes. De actuar con valentía, esperar a que desaparezca la duda en lugar de avanzar con la duda. Esperar a que pase la ansiedad en lugar de hacerlo estando ansiosos. Y cuanto más esperan, más débiles se vuelven, porque esperar es entrenar en la debilidad. Está reforzando la idea de que hay que consultar las emociones antes de las acciones. Está construyendo dependencia de estados internos que son fundamentalmente inestables. Hay dos tipos de personas ante un miedo intenso. Personas débiles que tratan el miedo como una señal de peligro real y por tanto se detienen, retroceden, evitan, que creen que si tienen miedo no deben hacerlo, que confunden un sentimiento de malestar con evidencia de peligro. Dejan que el miedo gobierne toda su vida. Toman decisiones basadas en evitar la ansiedad en lugar de buscar el crecimiento. Construyen vidas cada vez más pequeñas y seguras hasta quedar prisioneros de una zona de confort que se ha reducido al tamaño de una caja. Terminan como personas que no han hecho nada significativo. No porque no fueran capaces, sino porque tenían miedo de intentarlo y trataron el miedo como una razón válida para no intentarlo. Y luego hay personas fuertes que entienden que el miedo es una respuesta natural a cualquier cosa nueva o desafiante, que reconocen la ansiedad como una señal de que están al borde de su zona de confort, no una señal de que necesitan retroceder, que han desarrollado la habilidad brutal de hacer exactamente lo que les asusta, porque saben que al otro lado del miedo está el crecimiento. No esperan a que el miedo pase, porque saben que la única manera de que el miedo desaparezca. Pasar es haciendo lo que causa miedo una y otra vez hasta que el sistema nervioso aprende que no es peligroso, no lo evita. Ansiedad, pero usan la ansiedad como una brújula que señala dónde está el crecimiento. No se detienen cuando les resulta incómodo, sino que continúan específicamente porque les resulta incómodo, porque el malestar es evidencia de expansión. Y la diferencia entre estos dos grupos no es la cantidad de miedo que sienten. No es que los fuertes sean menos ansiosos. No es que tengan sistemas nerviosos más tranquilos.
es que han cambiado completamente su relación con el miedo. No tratan el miedo como un enemigo, sino como información. No como una orden, sino como una sensación que puede ser el observado e ignorado. No como una verdad sobre la realidad, sino como una reacción automática que no necesita dictar un comportamiento. Theodore Roosevelt tenía miedo constante debido a experiencias reales cercanas a la muerte en su infancia. Sabía lo que era no poder respirar. Sabía lo que era sentir que su cuerpo fallaba. Tenía todas las razones del mundo para ser cauteloso y evitar riesgos. Pero hizo algo radical. Decidió que iba a sentir miedo y hacerlo de todos modos. Que iba a tener todos los sentimientos de ansiedad y actuar a pesar de todo. Que no iba a esperar a que apareciera el coraje, sino que iba a actuar con valentía y dejar que el coraje se desarrollara a través de la acción, y a través de esta práctica brutal de hacer lo que le asustaba, no eliminó el miedo, pero desarrolló la capacidad de funcionar perfectamente bien. Incluso cuando el miedo estaba presente, se demostró a sí mismo una y otra vez que el miedo es mentira, que la ansiedad exagera el peligro, que podía hacer mucho más de lo que su sistema nervioso sugería que era posible. Entonces, esto es lo que debes hacer para comenzar a desarrollar una fortaleza mental que nada rompa. Identificas una cosa que te asusta. No te aterroriza, pero te asusta significativamente. Podría ser una conversación que estás evitando. Podría ser un proyecto que te intimida. Podría ser una acción pública que te pone ansioso. Lo identificas ahora. Luego, durante las próximas 48 horas, haces eso sin importar cuánto miedo sientas. No esperas a que el miedo disminuya. No esperas a sentirte valiente. No esperas a que la ansiedad pase. Simplemente lo haces mientras todas estas sensaciones están presentes y gritando. Y cuando lo haces, prestas atención a dos cosas. En primer lugar, que el miedo anticipado siempre fue peor que la realidad de hacerlo. En segundo lugar, que sobreviviste perfectamente a pesar de sentir un miedo intenso. Esto crea evidencia crucial de que el miedo no es un indicador preciso de peligro, que puedes funcionar incluso cuando estás ansioso, que las sensaciones incómodas no te destruyen. Cada vez que haces lo que te asusta a pesar de tener miedo, estás reprogramando el sistema nervioso. Le estás enseñando al cerebro que el malestar no es una emergencia. Estás construyendo tolerancia a la ansiedad que te permite hacer cosas más grandes. Cuando aparece el próximo miedo, y aparecerá porque la vida es una serie infinita de desafíos nuevos. No preguntas cómo puedo evitar este miedo, sino cómo puedo hacer esto, a pesar de este miedo. Tratas el miedo como un copiloto molesto que siempre sugiere retroceder, pero tú como piloto tomas decisiones basadas en la dirección que quieres ir, no en la dirección que sugiere el miedo. Construyes una identidad como una persona que siente miedo como todos, pero actúa con valentía a pesar del miedo y con el tiempo. Date cuenta de que la fuerza mental no se trata de eliminar el malestar interno, sino de desarrollar una capacidad inquebrantable para hacer lo que sea necesario, sin importar la tormenta emocional que esté sucediendo dentro de ti. Te vuelves como una roca en medio del océano. Las olas de emoción chocan constantemente. Pero tú permaneces sólido, inquebrantable, no porque las olas se hayan detenido, sino porque has construido una base tan profunda que las olas no pueden moverte. Y esa es la verdadera fuerza mental. Eso es lo que construyó Roosevelt. Eso es lo que está disponible para ti si haces el trabajo brutal que nadie quiere hacer, excepto eso. Separa permanentemente a los fuertes de los débiles. Morirás, y esa es la única certeza absoluta que comparten todos los seres humanos. No sé cuándo, no sé cómo, pero sucederá. Y cuando llegue ese inevitable momento final, la única pregunta que tendrá peso real no es cuánto acumulaste, cuántos me gusta obtuviste, a cuántas personas impresionaste superficialmente. La pregunta que se hará eco es, ¿realmente viviste? ¿O simplemente exististe con miedo a vivir? ¿Propiamente? ¿O fuiste prisionero de pensamientos que tú mismo creaste? Dentro de 10 años vas a ser 10 años mayor de todos modos. El tiempo no negocia, no espera, no perdona. Y cuando esos 10 años pasen,
Mirarás hacia atrás y sentirás una de dos cosas profundamente diferentes. Ya sea orgullo genuino, porque hoy tomaste la brutal decisión de declarar la guerra a tu debilidad y peleaste esa guerra todos los días durante 10 años, construyendo una fuerza mental que nada puede romper. Disciplina que no depende de la motivación. Carácter forjado en la adversidad elegida intencionalmente o arrepentimiento corrosivo porque seguiste eligiendo la comodidad. Seguiste esperando. Durante el momento perfecto, seguiste dominado por los pensamientos que te rodeaban. En lugar de mandarlos, continuaste posponiendo la batalla necesaria hasta que no hubo más tiempo para luchar. Y la diferencia entre estos dos futuros radicalmente diferentes no será suerte. No será una oportunidad que cayó del cielo. No serán circunstancias que finalmente se alinearon perfectamente. Será una decisión que tomes en las próximas 24 horas. Una elección entre comenzar la guerra ahora mismo, imperfecto y sin preparación, o seguir esperando para estar listo hasta que llegue el momento. Bar. Y sé exactamente lo que tu mente está haciendo ahora mismo. Está generando excusas sofisticadas. Está diciendo, pero mi situación es diferente. Pero no tengo el tiempo que tienen otras personas. Pero tengo responsabilidades que otros no tienen. Pero lo intenté antes y no funcionó. Pero déjame destruir ahora cada una de esas mentiras reconfortantes. Tu situación no es especialmente difícil. Es humanamente difícil y miles de millones han superado dificultades iguales o peores. Tienes exactamente 24 horas al día como todos los demás, incluido Roosevelt, que fue presidente. ¿Y todavía encontraste tiempo para entrenar la fuerza física y mental diariamente? Tus responsabilidades no son una excusa para no cuidarte. Son exactamente la razón por la que necesitas ser fuerte. No lo intentaste antes y fallaste. Empezaste y te rendiste cuando se puso difícil, que es exactamente el patrón que se está atacando aquí. Y cuanto antes aceptes que tú, y solo tú, eres responsable de tu fuerza mental, sin culpar a las circunstancias, sin esperar salvación externa, sin negociar con la realidad, más pronto podrá comenzar la verdadera transformación, porque la transformación no comienza cuando las condiciones mejorar. Comienza cuando decides mejorar independientemente de las condiciones. Así que aquí está tu momento de decisión definitiva. Aquí está la línea en la arena que separa lo que eras de lo que puedes ser. Declaras la guerra total a tu mediocridad mental desde este mismo segundo. O permaneces prisionero de pensamientos, emociones, miedos que te dominan. Eliges construir fuerza a través de la adversidad elegida intencionalmente. O continúas huyendo del malestar hasta que ya no tienes la capacidad de lidiar con las dificultades inevitables, te conviertes en una persona que actúa independientemente del estado mental o sigues siendo una persona esclava de las fluctuaciones emocionales. No hay término medio, no hay una opción cómoda donde mejoras sin dolor. No hay forma de posponer porque cada día que pasa sin desarrollar fuerza es un día de oportunidad perdida que nunca regresa. Disciplina es no hacer cuando quieres. Disciplina es hacer cuando cada parte de ti grita para parar. Disciplina es levantarte cuando tu cuerpo te pide dormir. Disciplina es trabajar cuando tu mente ofrece 1000 razones para procrastinar. Disciplina es entrenar cuando sería infinitamente más fácil saltarte. Disciplina es persistir cuando todos los indicadores emocionales apuntan a rendirte. Esta es una disciplina real. No una versión romántica donde el guerrero siempre siente una disciplina fuerte, cruda, brutal e incómoda, sino una disciplina permanente, confiable, transformadora, que te libera de la prisión de la dependencia de la motivación y te convierte en una persona que hace lo que prometió sin importar cómo se sienta. Tienes exactamente 2 opciones sin posibilidad de término medio. Te conviertes en una persona que domina la mente o sigues siendo una persona controlada por la mente, construyes fuerza haciendo lo difícil o mantienes la debilidad eligiendo lo fácil, abrazas la adversidad como un maestro o huyes de ella como un enemigo. Y permaneces débil. No hay una zona de confort donde crezcas. No hay facilidad que genere fuerza. Eliges la dificultad y el dolor constructivo que forja el carácter o eliges la comodidad y la facilidad destructiva que corroe el carácter.
Y cuando eliges la fuerza, no eliminas el miedo, no dejas de sentir dudas, no dejas de enfrentar resistencias, pero desarrollas la capacidad de actuar a pesar de todo esto. Construyes una mente que trabaja bajo presión, que se desempeña incluso con el miedo presente, que continúa incluso cuando sería más fácil detenerse. Y esto vale infinitamente más que la motivación temporal, porque funciona cuando la motivación muere, se sostiene cuando el entusiasmo desaparece, permanece cuando los sentimientos traicionan. Aquí están tus órdenes innegociables. Mañana te despiertas a las 5 de la mañana, sin importar cuánto hayas dormido. Primer pensamiento negativo que te surge, lo reconoces como un evento mental, no como verdad, y actúas a pesar de ello. Primera tarea difícil que identificas, la haces sin preparación adicional. Primera resistencia mental. Sientes que avanzas a través de ella, contando 5 segundos y moviendo tu cuerpo. No negocies, no titubees, no pospongas. Ejecución inmediata sin excusas sofisticadas, sin condiciones especiales, sin esperar a estar listo. Porque estar listo es una ilusión y esperar es una elección de no empezar nunca. Y para marcar este momento de compromiso definitivo, para crear un testimonio público de la decisión que estás tomando, deja tú. Me gusta no como gratitud pasiva, sino como un voto activo de guerra contra la debilidad. Suscríbete a este canal no para ver más contenido, sino para unirte oficialmente al ejército de los mentalmente fuertes que eligieron la dificultad sobre la comodidad. Y escribe en los comentarios una frase que te recuerde por qué empezaste cuando cada parte de ti quiere rendirse. Podría ser esta: mi mente me sirve, no sirvo a mi mente. O crea tu propia declaración de guerra mental. Pero escribe porque el compromiso público crea una verdadera responsabilidad. Porque las palabras dichas ante otros tienen un peso que y las promesas privadas no. Porque los guerreros no hacen juramentos en secreto, sino que declaran sus intenciones públicamente y las honran sin importar el costo. La guerra ha comenzado. El campo de batalla es tu mente. El enemigo es tu versión débil que quiere permanecer cómoda. Y la única manera de ganar es pelear esta batalla todos los días hasta que la fuerza mental se convierta en quien eres. No solo lo que haces, hasta que la disciplina sea automática, no forzada, hasta que te mires al espejo y veas a un guerrero que no se rinde ante la presión, que no se rinde cuando duele, que no se deja dominar por los pensamientos, sino que los ordena. Ahora ve y demuestra que eres más fuerte que tus excusas, más fuerte que tus miedos, más fuerte que la versión débil de ti mismo, incluso si quiere que sigas siendo pequeño. Porque la fuerza mental inquebrantable no es un don genético, es una elección diaria. Y tú acabas de tomar esa decisión.